Bien, en nuestra serie Los del Podio tenemos hoy el honor, el gusto de tener con nosotros al gran arquitecto venezolano Jimmy Alcock Pérez Matos. Su nombre completo es Walter James Alcock Pérez Matos, pero se le conoce como Jimmy Alcock. Nació en Caracas el 14 de septiembre de 1932. Y Jimmy, comencemos por el principio. ¿Cómo fue esa infancia tuya? ¿Cómo es que tu padre, un inglés, se casa con una caraqueña? ¿Cómo fueron esos primeros años tuyos aquí en Caracas o en Inglaterra también? No, yo comencé en Caracas porque mi padre trabajaba aquí, ¿no? Uh-huh. Y yo me inicié en el Colegio La Salle. Muy bien. Yo vivía casi, mi abuela en ese momento también, que estaba enfrente de San Ignacio. En la esquina de Jesuitas. En la esquina de Jesuitas. En el centro de Caracas. En el centro de Caracas. Y vivías ahí en casa de tu abuela. Sí, en dos ocasiones, incluso cuando regresé a Venezuela en el 59, estuve viviendo ahí un tiempo también. ¿Y cómo llegó tu padre a Venezuela? Mi padre, básicamente porque mi padre, habiendo peleado en la Primera Guerra Mundial, fue herido de gas mostaza y estaba muy ciego. Su familia en Inglaterra tenía propiedades en esta zona, que era en el Caribe, y lo mandaron a encargarse una finca de copra. En una de las islas Sí, del Caribe. creo que fue Dominica, no sé, no me acuerdo, pero él se paseó por todo, ¿no? Y por eso fue que aterrizó en Venezuela, porque en esas islas no hay mucho que hacer. Claro. Entonces él estaba dando vueltas y aterrizó un momento en Venezuela, y después es que fue cuando se casó con mi mamá. Vale. ¿Y naces tú primero y tu hermano Frank 2 años después? Año y medio. Año y medio después. Y estudian ambos en el Colegio La Salle, incluso antes de Tienda Honda. Era el Colegio La Salle del centro de Caracas. No, también yo giraba de la Plaza de las Mercedes hacia abajo. Okay. En el Colegio de La Salle viejo. El viejo, exacto. Sí. El colegio viejo. ¿Y ahí hiciste la escuela primaria y el bachillerato? Yo a los 12 años, mi papá se tuvo que ir para Inglaterra a vivir. Entonces yo me tuve, durante la guerra, incluso ya a finales, nos trasladamos a Inglaterra para vivir todos allá. Y además fuimos en época de guerra. Claro, estamos hablando de 1944. La guerra no había terminado. No. ¿Y se instalaron en Londres? En Londres, sí. Y me acuerdo que todo era todo a cañonazo. Pero los bombardeos, todavía, en medio de los bombardeos. Se habían acabado porque habían inventado los B2. Claro. Los B2 ya no había protección. Sí. Tú los veías, yo los veía volando, de repente se paraban, prendí una luz roja y venían para ahí. O sea que hiciste el bachillerato allá en Inglaterra. Bueno, sí, yo hice el bachillerato y lo hice en un colegio interno. Ok. ¿En las afueras de Londres? En las afueras de Londres. Cambridge, Oxford. Cerca de Cambridge. Cerca de Cambridge. Y entonces allá se llamaba el St. Edmunds College. Exactamente. Y después estuviste en la Escuela de Química de la Universidad de Cambridge. Sí. Entre 1949 y 1952. Debe sorprender a nuestros oyentes que antes de arquitectura estudiaste química. ¿Cómo fue eso, Jimmy? Bueno, lo único que te puedo decir es que cuando me gradué me dije, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Qué estoy haciendo? Entonces, ya me había cansado de Inglaterra por el clima tan malo que tenía, ¿no? En serio. Sí, claro. Y le dije, yo quiero regresar al trópico. Mi papá, como yo podía ser mandado a la guerra de Corea. Claro. Ya tenía edad para eso. Entonces, mi papá, ¿cuándo te quieres ir? Bueno, cuando ya una semana ya yo estaba. Regresaste en 1952 a Caracas. Sí. Y ya estaba abierta la facultad de arquitectura. Bueno, cuando yo llegué no, porque había era la época de Pérez Jiménez. Ok. Entonces, Caracas era siempre maravilloso, pero era desordenado. Yo tuve un año sin hacer nada, así que imagínate. Entonces, Caracas era un sitio de fiesta. ¿Y por qué escogiste arquitectura? ¿Porque tenías otras posibilidades que te gustaran también? No, tu vocación era esa. Mira, no.
yo no puedo decir que fue. Mi mamá siempre decía que yo dibujaba muy bien. Por eso, no. Caí ahí y creé la mística de ser arquitecto. Porque, entonces, tú no puedes estudiar nada si no tienes mística. De acuerdo. Entonces, esa mística se fue incrementando. Y además, tú sabes, la facultad estaba muy falla en muchas cosas. Claro. Tú te gradúas el año 1959. Sí. Y inmediatamente entras como profesor de arquitectura del paisaje y diseño arquitectónico. Sí, eso es lo que llamaba, mi profesor era José Miguel Galia. Y el uruguayo. Uruguayo, y al mismo tiempo, él cuando yo me gradué, como yo hablaba siempre mucho de paisajismo con el paisaje como arquitectura, pues, ¿no? Sí. Y hablábamos mucho de eso porque él es un tío de una cultura impresionante. De la Universidad de Uruguay, me di cuenta que la Universidad de Uruguay tiene que haber sido muy buena. Claro, Montevideo. Porque, sí, y él me contaba de los proyectos que hacían allá. Acuérdate que él fue el que hizo el edificio Polar. Sí. Y entonces yo caí en el edificio Polar y dominaba todo. Era la época de las guerrillas aquí. Claro. La autopista era cada rato tiros que venían de la universidad. ¿Tú trabajaste con Galia y Martín Vegas en el diseño de la Torre Polar? No, fíjate, eso es un proyecto de ellos. Sí. Pero se separaron. Sí. Martín, que fue un gran amigo también. Claro. Pero Martín estaba siempre en la oficina al lado. Y bueno, siempre me acuerdo que Martín, Galia me decía, mira, a las 5 de la tarde Martín empieza a pasear para ver lo que has hecho. Y pone atención, porque se te va a parar atrás y te va a examinar. Y todo lo que te va a decir te va a bombardear. Y así era. Martín tenía una vista crítica. Te daban el clavo. Qué bien. No había discusión con Martín. Mira tú. Martín era... Él tenía una mentalidad de observar y saber qué es lo que estaba haciendo uno. Como nadie. Qué bien. Y Galia por eso me decía, mira, lo que te diga Martín. Eso es. O sea, que trabajaste un tiempo con Galia y después te apartaste y fundaste tu propia oficina, Alcock Arquitecto, y en el año 1987 se asoció contigo tu sobrino, Frank Alcock, San Román, y empezó la oficina Alcock y Alcock Arquitectos. Y lo que desde el año 87, digamos que tu obra ha estado muy en asociación con tu sobrino. Sí. Sí, excelente. Bien, y entonces vamos a revisar, Jimmy, primeramente la obra pública, el edificio público. Estoy seguro que los oyentes se van a sorprender que diseñaste el balneario de Macuto en el año 1960. Bueno, justamente el de las palomas. Sí, justamente, fíjate, a mí fue en la época de Rómulo Betancourt, y Rómulo Betancourt tuvo la idea de crear balnearios para el público de Caracas. Y entonces estaba el gobernador Carlos Guinán, y él me escogió a mí. Entonces yo tenía que primero alquilar el helicóptero para ver dónde eran las playas de Vista del Aire, ¿no? Claro. Y yo seleccioné 3 sitios que eran el gran problema de las playas es los servicios, especialmente el estacionamiento. Y el litoral de nosotros es muy vertical. Muy abrupto. Entonces, yo lo que estaba buscando es sitios donde pudieran haber capacidad para hacer una inversión importante de una playa. Tiene que tener servicios, vestuarios, restaurantes, todo ese tipo de cosas. Y eso es, yo escogí 3 sitios. ¿Cuáles fue? Catialamar, Macuto y Naguatá, porque eran los sitios. ¿Y los 3 se hicieron? Los 3 se hicieron. Imagínate. Pero yo no, yo lo que hice fue que, fíjate, yo escogí los sitios, yo me quedé con Macuto, porque yo conocí Macuto de chiquito. Desde niño, claro. Yo iba a Macuto a los carnavales, a Semana Santa, porque los Perematos tenían 5 casas allá, entonces siempre llegamos. Pero Macuto fue, tú sabes, es una buena apertura de... Y además ahí estaba Reverón, a quien tú conociste. Bueno, que mi tía Mary era íntima de Reverón, y nos llevaba a casa de Reverón, y yo veía a Reverón pintando a esa edad, y todo lo que él hacía. Él ponía su caballete
corría hacia atrás y salía corriendo. ¿Qué tal? Era como un torero. Mira, como un torero. Y entonces era lo mismo en su casa. Reverón era, ¿sabes? Yo lo que conocí de Reverón es eso, pero también vi como él leyó en el matrimonio de mis primas. Ujú. Yo estaba chiquito como para llevar las colas a mis primas. Y me acuerdo que Reverón, cuando ellas pasaban su luna de miel en Macuto. En Macuto. En las 15 letras se llamaba eso. Bueno, sí, en realidad era antes de las 15 letras. Era Macuto. Macuto. Donde está el hotel. Mira, entonces, Sí, bueno, ahí está. Bueno, y en edificios públicos, después del balneario de Macuto, viene el Paseo Las Mercedes, que entiendo que lo empiezas a diseñar en 1967, pero probablemente se inauguró 2 o 3 años después, ¿no? Mira, más. Ese es el proyecto más largo y más difícil que yo he tenido. ¿Verdad? Primero eran 3 parcelas. Esas parcelas las tenía uno de los Otaola. Uh-huh. Y yo le dije a Beclá, mira, Beclá, ahí está oportunidad. Y ella compró una. Ella compró la mejor. Uh-huh. Después vino Gustavo Cinero, uh-huh, compró otra. Sí. Y después vino Ricardo París. Y cada uno tenía su propiedad. Entonces yo tenía que respetar para un conjunto, con una junta de dilatación, hacer una unidad dividida, pero mi prima decidió que ella no iba a usar sistema concreto. El sistema que yo usé es un sistema mexicano de estructura, uh-huh, ¿no? Que se está experimentando, y mi prima no quiso tomarse riesgo. Yo voy en concreto. Eso no significa, fíjate, yo tenía módulos de 14 metros. Todo depende de los estacionamientos, de las relaciones de estacionamiento. Bueno, en la próxima parte del programa nos sigues relatando cómo fue la construcción del Paseo Las Mercedes, un centro comercial pues emblemático de Caracas. Ya regresamos. En breve continúa Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de Anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio, pueden escribirnos al correo rafaelarraiz@hotmail.com y en Twitter @rafaelarraiz. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Entonces, Jimmy, estábamos hablando del Paseo Las Mercedes, las 3 parcelas, la de Ricardo París, que creo que eran los dueños de Supermercados Victoria. Esa es la razón de tener el supermercado. Sí. Ahora lo entiendo por primera vez. Gustavo Cisneros y Beclá Bellutini. Exactamente. Se pusieron de acuerdo los 3 y tú diseñaste el Paseo Las Mercedes. Sí. Y se debe haber inaugurado alrededor del año 74 probablemente. Mira, te voy a decir una cosa. Ese es el proyecto más largo que yo tenía. Sí. 6 años. 6 años. 4 años de proyecto y la construcción. Y 2 de ejecución, sí. El hotel es bellísimo, por cierto. Bueno, sí, eso Beclá quería el hotel. Ya. Yo tenía un hotel y un edificio de oficina atrás, uh-huh, en la parcela de Ricardo. Sí. Y Diego Cinero, que era el que representaba el grupo Cinero. El padre, sí. El padre quería hacer un edificio de oficina. Okay. Pero Ricardo no lo dejó que se metiera sobre su techo. Sobre su techo. Bueno, y después del Paseo Las Mercedes viene una de las grandes obras de Caracas construida por ti, diseñada por ti, que es el Poliedro de Caracas. Eso tiene una historia muy interesante, porque es una obra pública que te encarga el presidente Caldera en ese primer gobierno de Caldera, ¿no? Sí, mira, fue, digamos, interesante porque el proyecto más rápido. Caldera me dijo 72, inaugura 74, pues que yo entrego. Así mismo me dijo. Sí, tenías 2 años. Él quería 3 edificios, uh-huh, una sala de conciertos,
una sala de exposiciones y una sala de convenciones. Presidente, olvídese. Yo voy a buscar la mano. Yo me monté un avión y fui a dar vueltas por el mundo. Ujú. Decidí que entonces la solución era un edificio para esas tres cosas. Claro, que eso es lo que es el Sí, poliedro. y además no es eso. Si hubiera hecho el sistema tradicional que hace en todo el mundo, que es agarro una estructura y le monto después el techo encima de la estructura, implica ya un problema de dilación. Ujú. Entonces yo decidí, digamos, yo conocía todo el trabajo de Buckminster Fuller. Claro, que es la cúpula geodésica. Sí. ¿No? Entonces, yo lo escogí porque, fíjate, yo podía hacer el domo independiente. De lo que hicieras adentro. Y mientras tanto, yo ya había diseñado las gradas, Ya. no tenía que tocarlas estructuralmente. Ujú. Y mientras tanto, yo había hecho mis tanteos de lo que yo quería hacer. Pasé cada 15 días allá en los Estados Unidos revisando cómo se estaba haciendo. Y rápidamente, eso es un sistema que son como mecanos. Ujú. Bueno, justamente la ventaja que tenía era que se trajo las piezas del mecano en avión Ujú. inmediatamente. Y no se había terminado de hacer la estructura de concreto. Cuando yo escogí, Caldera me dijo, escoge tú el terreno que tú quieras en el hipódromo. Porque yo le había sugerido Fuerte Tiuna, porque estaba al lado de la autopista. Claro. No te metas con los militares. Te metiste con los hípicos, que no era un hueso fácil, ¿no? Lo peor que me ha tocado en mi vida es los hípicos. Claro. Y además que tienen mucha prensa. Sí. Y me bombardearon. Una noche durante el proyecto yo tuve, de la rabia que yo tenía, porque era un trabajo fuerte, entonces, Sí. varias horas, me llevo unos carros que estaban parados en el cafetal, por la rabia Que tenía. Los hípicos me bombardearon. Chico, pero si era todo a favor de Bueno, ellos. no, pero es que ellos estaban en contra. Claro. Pues lo tenían que... El TER lo puso porque financiaran eso, ¿no? Ah. Y les quité el estacionamiento más importante que tenían. Bueno, y ahora viene el Paseo Orinoco. ¿Eso dónde fue? Eso fue un concurso en Ciudad Bolívar. ¿Y ese paseo se construyó? No, pero es una de las sensaciones más bellas que yo he tenido porque era hacer un trabajo público para Ciudad Bolívar al lado del río. Y fue un proyecto que me gustó muchísimo. Ese es el tipo de proyecto que a mí me te emociona. Sí. Bueno, como también yo hice debajo de Miraflores, esa zona ahí, sí. Yo me la gané por concurso cuando yo era estudiante. La Plaza de las Américas. Okay. Hice el proyecto, pero tampoco se hizo. Y este sí se hizo, y es uno de los edificios que a mí más me gusta en Caracas, que es la Torre Las Mercedes. Sí, quizás la gente, vamos a explicarle dónde está. Está muy cerca del Cubo Negro, muy cerca del edificio general de seguros, al lado. Una torre bellísima, que son como dos volúmenes que se integran unos con otros. En realidad no es un solo volumen, pero que tiene como una torre y un anexo, pero es toda oficina. Sí. Y el problema era que un proyecto de oficina, ¿no? Sí, y lo es, pues. Y lo es, sí. Pero, tú sabes, tiene una ventaja que yo aproveché, que conectaba a Chuao con el centro comercial donde está el Cubo Negro. Sí. Y yo lo que quería, le propuse tanto al ingeniero municipal que ese edificio, yo no quería tener restaurantes, que todo el edificio arriba, porque el aire me contaminaba de ese olor de restaurante, y propuse hacer un centro comercial debajo de todos los edificios porque la gente también tenía que atravesar las calles claro. Y había accidentes cada rato. Claro, eso no me lo aceptaron, pero yo sí, esa conexión yo ya la establecí arquitectónicamente, incluso con una obra de este escultor famoso italiano, y después Nedo, que me hizo el grupo, los ascensores. Todo eso lo hizo Nedo. Y fue uno de los proyectos grandes que Nedo hizo también. Qué bien. Y después viene un edificio que uno se asombra que tenga esta edad y que parece que hubiese sido hecho ayer,
que es el Parque Cristal. Sí. Estamos hablando de un edificio que tiene casi 50 años y parece hecho la semana pasada, ¿no? Bueno, ese edificio también ese terreno estaba libre, tenía nada más que una bomba de gasolina, ¿no? Pero yo tenía una manzana. El problema de la Torre Mercedes era que estaba situado en la Francisco Miranda, en un sitio clave. Yo tenía de un lado ya estación del metro. Y tenías el parque. Y enfrente tenía la parada de autobuses. Y toda la gente que vivía en los Parques Grandes no tenía aceras ni siquiera en esa época. Claro. Y míralo, ahí hay una plaza prácticamente. Hiciste no, una un plaza. momentico. El proyecto es para una plaza. Ah, fíjate. La base es. Y yo lo que hice, nunca le puse comercio hacia la calle. Todo fue interno. Eso Inmediatamente, escalera mecánica, voy a otro piso que me conecta. Y de ahí se iban porque ahí está toda la propiedad horizontal de Venezuela se originó en los Palos Grandes. Fíjate. Y además sentaste un precedente, porque las otras torres que se construyeron en esa misma acera norte de la Francisco de Miranda, pues respetaron las aceras, hicieron también aceras muy amplias, ¿no? Sí. No tanto como la de Parque Cristal, que es una plaza. Lo que Bueno, hay es allí. una plaza. Fíjate, Sí. el idea del Parque Cristal, que todo el interior es libre, es circulación, es deleite, ¿no? Ujú. Y no permití comercio en planta, solamente bancos Banco, que daban hacia la plaza interna, claro, pero nada de comercio en la fachada. claro. Y después está la Torre Proa, que es de 1990. Sí. Entiendo que en el centro de Caracas. En el centro de Caracas. Eso fue para el Banco del Exterior. Ajá, el Banco Exterior. Y fue un proyecto también estupendo, en un terreno dificilísimo, ¿no? Fran se acuerda muy bien de eso. Y fue dificilísimo y fue un reto importante. Entonces, cuando hay un reto, cambia las condiciones de arquitectura. Es ya un incentivo para hacer algo que resuelvas. Claro. Que resuelvas a tu manera, ¿no? Claro. Bien, y entremos ahora en la vivienda multifamiliar, que siempre ha sido un tema, ¿no? Por lo que tú señalabas antes de los promotores. La primera es el edificio Univel, ¿se llama así? Univel. Sí, exactamente. Sí. En la avenida Casanova. En 1963. Sí. Mira, ese fue otro bocado. Ujú. Porque es una parcela pequeña, en esquina, y tenía que justamente hacer un planteamiento pequeño de apartamentos. Okay. Lo que quería el cliente era apartamentos. Uh-huh. Es un juego volumétrico, más que nada, que me quedó muy limpio, ¿tú sabes? Desde el punto de vista mío, ¿no? Sí. Pero, ¿Estás satisfecho? Bueno, fíjate, lo que pasa es, te voy a decir por qué, porque me tocó un terreno igualito más arriba, de las mismas dimensiones, en la misma esquina. Y tuve el reto de tener que hacer una cosa totalmente diferente a esta. Entonces fue el tratamiento en una esquina directamente, y en esa esquina yo pongo circulación vertical. Eso es el reto que había, ¿no? Claro. Pero son dos cosas totalmente diferentes que era lo que te había que plantear. Y al año siguiente, el edificio AB, en el año 1964. Y en la próxima parte del programa, que ya vamos hacia la tercera parte, vamos a hablar de un edificio que yo en particular estimo muchísimo porque lo visité mucho durante muchísimos años, que es el edificio Altolar. Ya regresamos en esta conversación con Jimmy Alcock. Jimmy, vamos a hablar entonces del edificio Altolar 1964-1965, que es uno de los grandes edificios de apartamentos que hay en Caracas, que tú prácticamente como que arropaste al cerro, ¿no? Bueno, ese fue un planteamiento también muy diferente. Eso pertenecía a uno de los socios de Inocente Palacio, allá, y él se iba a hacer su casa ahí. Él se iba a hacer la casa ahí. Y había hecho un camino y un muro. Ok. Pero los que compraron el terreno estaban empeñados en que yo no hiciera un edificio, tres edificios exactamente iguales, primeramente para más económico, menos honorarios profesionales. Esa fue la finalidad, ¿no? Sí.
pero yo no entré. Mira, no, primero no me caben 3 edificios. Es una topografía muy fuerte. Sí. No me caben 3 edificios. Y se lo demostré. Ujú. Yo les voy a hacer un planteamiento que se adapte al terreno, a las condiciones del terreno, y al mismo tiempo yo estoy viendo el Ávila. Para mí el Ávila es, o sea, Claro. la vista, y ya eso te abre el camino a lo que tú quieres. Claro. Y es un edificio que tiene una forma de bastón, porque o sea, te está adaptando a la curva, ¿no? Es un Ujú. bastón. Es un bastón, tal Y cual. al mismo tiempo, yo no podía hacer más de 5 pisos en esa época, Sí. allá en esa zona. Entonces, Y los apartamentos por dentro tienen hasta patios bueno, fíjate, extraordinarios. Es como tú no sientes que estás en un apartamento es que como tal. lo bueno que tiene es que yo tengo el Ávila por delante y la vista, y por detrás yo creé un jardín Sí. de árboles. Jardín Tenía el interior. cerro del vecino, ¿no? Sí, Pero ahí tú entras, tú caminas, tú les entras a los apartamentos por ascensor y después corredores sí. que dan hacia un jardín. Entonces, digamos, ese era el atractivo, ¿no? Y al mismo tiempo, yo creé como 4 diferentes penthouse, que por cierto, amigos míos como Miguel Arroyo y varias personas, eso, Sí, ahí compraron- Osvaldo Trejo, sí, William Osvaldo, Niño vivieron allí. mira, exactamente, William, Exacto. que fue gran amigo, Sí, vivía y allí. Osvaldo Trejo se hizo, bueno, ellos todos, porque eran apartamentos, tú sabes, muy económicos, eran muy compactos, no tenían circulación interior. Sí, creo Bueno, que Gego vivía ahí. Gego también. Claro. No, Gego, Gego y yo pasamos muchísimas horas allá en proyectos que hicimos, Ah, que fue otra gran persona en Venezuela. claro, sin duda. Bien, y después de Altolar viene el edificio de ACO del año 1967. Por algún motivo no lo ubico en el espacio. Ese es en el Rosal, en la avenida Venezuela del Rosal. Ah, no, sí. Claro. No. Bueno, eso fue otro también, porque también tenía zonificaciones para apartamentos, Ya. con muy poca construcción, Ujú. y fue también un reto bien interesante también, porque yo sabía que a la hora de la verdad se iban a convertir en oficinas, Ah, pero yo tenía que presentarlo como apartamento. como apartamento para que me lo aprobaran, ¿no? Claro. Pero, o sea, eso es, todos los edificios pequeños son lo que son arquitectura. Los grandes son repeticiones. Ah, mira, ese es un punto importante. Bueno, mira, es así. Sí. Y esto, cuando tú tienes 6 pisos o 7 pisos, es todo. Tú haces lo que te da la gana, vamos a decir, como una obra escultórica. Claro. Y esos 2 edificios también ahí, ¿no? Fácilmente para uno como arquitectura. Uno lo han desbaratado últimamente, pero ¿sabes? Son esos bombones que te tocan en la vida. Bien, y veamos ahora las casas, que probablemente sea la obra más extensa del arquitecto Jimmy Alcock. La primera es tu casa, del año 1962. En Sí. el año 62, una casa en el Alto Atillo era más o menos el fin del mundo, ¿no? Bueno, yo sé que Carretera de tierra de todavía. tierra y al mismo tiempo, yo vivía en Los Chorros, ¿no? Ah, Y yo veía las nubes allá arriba. Yo quiero vivir allá arriba. Y entonces yo me compré la parcela. Era también en la época de Rómulo, que nada valía nada. claro, claro. Entonces yo compré una parcela en una zona cerrada con talud, con una gran vista al Ávila. El Ávila es siempre, o sea, Sí, protagonista. hace que me hace los proyectos. Te hace los proyectos. Y bueno, quienes conocemos esa casa, vemos que antes de hacer la casa debió ser un barranco, porque Un barranco. propiamente la casa es como una estructura espigada, digamos, ¿no? Bueno, fíjate, yo trato de no tocar la topografía. Tuve que tocar aquí para hacer un plano, pero yo hice aquí 2 muros. Ujú. Un muro para hacer 200 metros cuadrados de jardín. Todo lo demás se ha convertido en un bosque hoy en día fabuloso, ¿no? Sí, Pero yo hice hay una parte que mi casa tiene ese jardín, que es importante. claro, muy importante, además en tu vida y en la vida con Carolina Claro. Punceles, tu Sí. esposa, porque ustedes se ocuparon de ese jardín. Bueno, Carolina se dedicó a eso, ¿no? Sí, Pero fíjate, lo más importante también es esa casa que yo decidí empujarla lejos de la calle. ujú. Para estar La querías lejos de la calle. Sí. lejos de la calle. Ya yo sabía que la estructura tenía que ser. Yo hice 4 columnas nada más, y ni siquiera en la esquina, sino es un cuadrado Sí. en el medio. Las 4 columnas ya
pero unas tremendas vigas de 11 y pico metros de cada una. Y después le monté 8 de hierro, del tal tamaño que nunca se siente la estructura arriba, sino cuando llegas al techo, que ya tienes otro problema. Claro. Pero ya no, la estructura en este caso, que siempre la estructura, como dicen mis banderos, siempre la estructura es la base de todo, y es verdad. Es verdad. Yo hice evadirla por las dimensiones, ¿no? Y hay otra casa Alco que en 1974, eso debe ser un error de transcripción, y viene entonces la casa López, que sí es de 1974. Sí, la casa López fue otro reto también, porque ellos me enseñaron un terreno. ¿Ese es dónde, Jimmy? Eso es en Cebucán. Sí. Era Leopoldo, padre, ¿sí? Ok. Que era primo de Carolina también, ¿no? Claro. Entonces, incluso eso fue un proyecto. Yo conozco esta casa. Sí. Ese fue un proyecto que cuando ellos se casaron, yo dije, mira, te traje de regalo un proyecto para tu casa. En Cebucán, claro. Pero fue otro reto interesante. Las casas tienen algo que no tiene el otro. Ajá. Las casas tienen un atractivo para uno, ¿no? Te estoy hablando para mí. Sí. Que es, primero, su implantación, su situación en el terreno, la relación con el terreno y con por lo menos 15 otros determinantes, ¿no? Que si la luz, el sol, los vientos, la humedad. Entonces, todas esas cosas son determinantes que tienes que tener en consideración para llegar a una conclusión. Porque como me pasó al principio, habían cosas que no había atacado porque no le había entrado, me obligaban a rehacer. O quizás hasta comenzar de nuevo el proyecto. Yo siempre escribo, primero lo más importante es el programa del cliente. Ese programa tiene que ser escrito y como la Biblia de lo que va a hacer. Eso surge de una o dos conversaciones tuyas con el cliente de la casa. Un momentico, es un documento que él firma, porque entonces los clientes siempre están, no, quiero 2 dormitorios más, no, ponme aquí un bar. Entonces, si tú no tienes ese orden, se te vuelve un 8. Ok, tú llevas al cliente a firmarte lo que él quiere primero un compromiso. Él me dice, él me escribe obligatoriamente sus necesidades. Su programa. Su programa. El cliente es el que manda. Yo no le digo nada cómo va a vivir. Yo le digo, yo hago su proyecto, pero él dice todas sus necesidades. Eso es fundamental. Claro. Es una regla. Claro. Si no, es un Y entiendo, por ejemplo, que una casa como la casa Cisneros, que tiene ese enclave que ve el cerro, tú ahí particularmente respetaste mucho el entorno. Mira, o sea, el jardín es privilegiado allí, ¿no? Fíjate, te voy a decir una cosa. Cuando me llevaron a ese terreno, el terreno no tenía vista. Estaba en un barranco también, allá en el Country Club, y lo que tenía era un bosque y una quebrada debajo. Y yo me estaba volviendo un 8. Entonces, un día, cuando tenía el proyecto, dije, yo voy a buscar el Ávila otra vez. Empujé la casa hacia el bosque y la puse a ver la pata del Ávila. Okay. La pata del Ávila, entonces, yo estaba bien, tenía algo. Entonces, que una casa tiene que tener algo. Algo que ver. Algo te atrae. Claro. Algo que te diga, oye, y la pata del Ávila es, tú sabes, siempre el altar que uno tiene en Caracas, ¿no? Claro, es la guía que puedes tener. Bueno, no hay nada como el Ávila. Claro. Por cierto que muy cerca de allí está el edificio 606, que fue uno de los últimos que hiciste en viviendas multifamiliares, ¿no? Sí. Un edificio de apartamentos muy buenos, muy sólido el edificio. Sí. Relátanos un poco, aunque sea anecdóticamente, la relación con los promotores, que en las viviendas multifamiliares no suele ser muy fácil. No, es lo más complejo de un proyecto. Okay. Pero en este caso, estaba en el Country Club, ahí en la casa de una prima mía. Claro, terminando el country y empezando la castellana. Exactamente. Sí. Era de una prima de Chiquita Zuluaga. Sí. Y de Napoleón. Y yo conocía bien el terreno. Y además que esta gente quería hacer otro tipo de apartamento, porque siempre los apartamentos eran de
máximo 200 metros cuadrados casi nunca. Ujú. 150 era el mercado entonces En Caracas. En Caracas. En esa época, Caracas explotó con edificios de apartamentos, ¿no? Claro. Pero aquí esta era otra cosa, entonces tenía dos problemas. Uno, un sitio fabuloso, bien, pero abajo tenía una ranchería. Claro. Entonces la única solución fue que yo tenía vista, pero yo creé una Pero tenías el jardinera. Ávila también, ¿no? Tenías el Ávila. No, tenía árboles por detrás y otros edificios. Ah, ya. Pero yo lo que hice fue, creé una jardinera de 1,20 m de ancho. Ok. De tal manera que tú estabas viendo las vistas del sur de Caracas, que es otro cerro. El sur de Caracas es muy bello también. Bellísimo, claro. Entonces yo veía el sur, pero no veía los ranchos. Claro. Por esa es una división que fue la más importante de todas. Estabas tratando de resolver allí un Bueno, problema. mira, el problema siempre tiene que haber algo que te atrae y que le va a atraer a la gente que va a vivirlo. Sí. Bueno, en la próxima parte del programa y la última seguimos hablando de la obra arquitectónica de Jimmy Alcock. Ya regresamos. En breve continúa Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio, pueden escribirnos al correo rafaelarraiz@hotmail.com y en Twitter @rafaelarraiz. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estamos conversando con Jimmy Alcock. Jimmy, estábamos hablando de las casas que has diseñado, en su mayoría en Caracas, ¿verdad? En Caracas, sí. Sí. He hecho también en las Antillas, en Barbados, ese tipo. Pero o sea, Caracas, mira, lo importante de los proyectos que uno hace, si uno lo hace en su propio país, conoces el clima, conoces las condiciones, conoces el tipo de construcción que se pueden hacer, ¿no? Sí. Yo una vez le pregunté a Pei, que era muy amigo mío, ¿cómo haces tú para hacer edificios en todas partes del mundo? Tienes que tener conocer las ordenanzas, conocer la gente. Y digo, mira, yo contrato gente del sitio que me indica, pero ni aún así me convenció, ¿no? Sí. Pero todo lo que él hacía era genial porque tenía mucho talento. Y donde fuera en China, Contrataba gente del sitio. bueno, ¿no? sí, La gente del patio. pero él es el que creaba la cosa. Claro, Era su responsabilidad. ¿Comprende? claro. Pero atendía las sugerencias de los conocedores del lugar. Bueno, ¿no? mira, es que yo te digo, te ponen un problema en China, vamos, Sí. yo tengo que ir a China a ver qué es lo que hay alrededor, ¿no? Qué es lo que voy a tratar, cómo son los vecinos, ¿no? Claro. Entonces, hay una serie, yo los llamo determinantes, que son fundamentales para hacer un proyecto. Jimmy, y de los arquitectos venezolanos, ¿qué obra admiras particularmente? Bueno, mira, yo me formé con Galia, primero porque fue profesor mío, Sí. y hoy en día yo le debo a Galia ser arquitecto. Caramba. Él justamente, yo todo eso lo aprendí con Galia. Yo tuve 3 años en su oficina, pero en un momento yo estaba Galia salía mucho, entraba. Yo siempre esperaba 5 o 6 de la tarde que él regresara para que me diera algo. Uno es tan dependiente de otros, y no, yo voy a trabajar solo. Claro. Y yo tomar mis decisiones y hacer mis propios errores. Esos son muy formativos, ¿no? Mira, es la formación. Claro. Los errores son. La formación. Y mira, y además tenía a Martín Vega Lago, que es, como te digo, era un crítico impresionante. ¿La Tenía obra una de visión. Villanueva te parece interesante? Sí, mira, primero es los libros de él. Sí. Toda la manera, él fue profesor mío, pero él fue ya. profesor de historia, Ok. de historia de la arquitectura. Y las clases eran brillantes. Ujú. Él llegaba a la clase, se paraba
enfrente del pizarrón, en una hora, todo el tiempo haciendo croquis con tiza. Y ahí terminaba la clase. Pero era brillante. Yo tengo los apuntes todavía que yo tomé de esa clase. Caramba, imagínate. Tengo dos apuntes, él y las de Graciano Gasparini sobre Venezuela. Claro. Esas son dos cosas que tú sabes, son dos enseñanzas de dos tipos tan diferentes, Claro. pero que tenían su manera de, primero, tienen una gran cultura, Sí. y especialmente de historia de la arquitectura, Ujú. ¿no? Que es la base de conocimiento. Si tú no sabes lo que vino atrás, Muy difícil. no vas a saber cómo ir adelante. De acuerdo, de acuerdo. ¿Y fuiste alumno de Tomás Sanabria? No, No te tocó. pero fui muy amigo de Tomás. Ya. Porque Tomás, Tomás fue director de la escuela en esa época Sí. que tú estabas estudiando, ¿no? sí, bueno, pero mira, en esa época era, Julián Ferri fue Julián el Ferri. decano Claro. continuo. Sí. Y Y incluso Willy Ossot también. yo comencé con Willy Osso. Exacto. El primer año era Willy Osso, Ujú. que era arquitecto, pero básicamente ingeniero, y un tipo de una cultura también impresionante, que me enseñó la materia más brava de todo, era geometría descriptiva. Esa era la clase, a las 7 de la mañana, si tú no entraba. Y era otro que se fajaba ahí a dibujar, a hablar, y después te ponía el problema. La idea era justamente poder idear y dibujar la penetración de volúmenes en el espacio. Es ya un sistema escultórico. Sí, La penetración de volumen y tú los tienes que hacer geométricamente y exactamente. claro. Eso fue Willy Osso y era muy duro. Pero si tú no llegabas a las 7, te quedas afuera. Ujú. Así de duro. Caramba. Pero era disciplina. Alemán. Mira, Pues descendiente de alemanes. pero además, sí, pero fíjate, él era correcto. Claro. Tú tienes que tener algo Claro. para que la gente te diga sí o no, Ya, o si lo vas a aceptar o no. claro. ¿Qué otros arquitectos venezolanos recuerdas cuyas obras te parezcan interesantes? Mira, hay muchos, Muchos. hay muchos, pero yo te voy a decir, básicamente, Galia fue el que me formó a mí. Galia. Y yo le digo, Galia construyó muchísimas obras de viviendas, sobre todo viviendas multifamiliares. Creo que muy poca oficina, ¿no? él era brillante para meterse a los clientes en el bolsillo, pero con buena arquitectura. Ok. La arquitectura de vivienda multifamiliar es peor proyecto que le puede tocar a un arquitecto, en serio. Sí, ¿verdad? Porque tú no depende de ti. Yo digo que el poliedro, la ventaja es que yo la hice yo. Claro, Caldera lo que me dio el chance. exactamente. Pero cuando tú le haces un edificio, apartamento, tú tienes que seguir instrucciones. Claro, claro. Porque es comercial. La arquitectura. Bueno, pero Altolar tiene el sello tuyo. Sí. Ahí pudiste hacer lo que Sí. te pareció. Sí, eso sí es verdad, pero tal cual porque ellos no sabían. Fíjate que ellos empezaron 3 edificios en un terreno que no aguantaba y tuve que demostrárselo. Sí, Y al mismo tiempo, los primeros dibujos empezaron a dar cuenta y nunca confiaron. Porque aunque no lo vayas a creer, el Altolar no se vendió como les gustaba a ellos. ujú. Esas cosas se venden cuando se abren Inmediatamente. inmediatamente. Altolar no se vendía porque los apartamentos tú llegabas a un medio nivel. Donde estacionabas los carros. No, abajo no, tú coges un ascensor o escalera, Sí, pero por ese corredor que da para los jardines. sí. ¿Verdad? Tú entrabas por la puerta, medio nivel, bajabas medio nivel al salón, y la parte social y de servicios, subía medio nivel a los dormitorios. Apartamentos muy complejos, muy compactos, que te quiero decir. Sí, Y eso fue después, hoy en día, los andan buscando por todos lados. claro. Y yo veo en tus casas, las que conozco unas cuantas, un sentido del trópico. Esas son casas caraqueñas, del trópico, digamos así. Yo no veo Tal cual. en esas casas unos guiños europeizantes o norteamericanos. Son casas venezolanas, ¿no? Mira, por eso yo te conté lo de Inglaterra. Sí, Tenía 15 años y me quiero ir para el trópico.
Claro. Cuando tú vives en invierno, y es invierno inglés, que no es que es frío, sino es de lluvia y neblina todo el tiempo. Tú quieres vivir en el trópico. Y yo no me mudo del trópico. Claro, claro. El trópico es lo que... Entonces, mi papá entendió, porque además con esa posibilidad de tener que pelear inmediatamente. Una anécdota que te relato vinculada con esto. En Bejuma hay un alemán que tiene una posada y un amigo le pregunta, pero ¿y usted qué hace aquí en Bejuma? Y el alemán le dice, ¿usted ha ido a Alemania? Entonces mi amigo le dice, no, vaya, y para que entienda por qué yo estoy en Bejuma. Y eso, y eso es Alemania también. Claro, porque Alemania es muy nublada también. Sí, bueno, ¿no? Europa. Es Europa en general, porque Francia también es así. Sí, pero el Mediterráneo es lo que Italia, Es otra cosa. Italia además es latino. Sí. Dicen que Francia es latina, pero no es. Sí, quizás el sur, ¿no? Quizás el sur es un poco más mediterráneo. Sí. El Mediterráneo es. Sí, sin duda. Y a otra cosa. Claro. Bueno, y están las casas Botón, la Benaim, la San Judas Tadeo, la casa San Pedro, la casa Carrillo, la casa Solera. Entiendo que en esta última, aunque no la conozco, hubo un cambio en los materiales, porque muchas de tus casas son de ladrillo, en este caso no. No. Okay. Fíjate, primero hay una condición, el ladrillo. Uh-huh. Yo nací con ladrillo por Galia también. Claro. Y manejar el ladrillo. Ahora lo entiendo. Mira, sí. El ladrillo es un material ideal. Mantenimiento cero. Sí. Pero tiene un problema. La textura del ladrillo, para la gente que va a vivir en una casa, tú no puedes colocar un cuadro sobre una pared. Sí. Entonces, fíjate, todas esas cosas las empiezo. Y yo tuve que aprender que un friso liso es óptimo para tú colocar tus cosas en tu casa. Claro. En los interiores no puedes, digamos, tiene que haber friso, es lo que estás diciendo. Bueno, yo hice muchas casas con ladrillo. Sí. ¿Te creas? Y todos los edificios de ladrillo por el mantenimiento. Claro. El mantenimiento del ladrillo, mira, todos esos edificios que tienen toda la vida mía allá, están igualitos por fuera hoy en día. Claro. Pues si los haces con otro revestimiento, cada 20 años hay que cambiarle el revestimiento. Incluso yo escogí eso que está en el Rosal, intenté uno nuevo, pero es una superficie rugosa, grisosa, muy buena, se ha mantenido muy bien. Esto quiere decir, el acabado exterior es puro mantenimiento. No es belleza ni nada, mantenimiento. Bueno, hemos llegado al final del programa. Qué lástima, Giancarlo Caraballo, que es nuestro director técnico, porque yo hubiera seguido hablando una hora más con Jimmy Alcock, pero bueno, habrá otra oportunidad. Jimmy, muchísimas gracias por haber aceptado conversar con nosotros. Y gracias a ti porque, ¿sabes? Las preguntas que me hiciste, ninguna la dudé ni le tuve miedo. No, respondiste todo con gran precisión. Muchísimas gracias. Bueno, esta es nuestra serie Los del Podio y nos escuchamos en nuestro próximo programa.